México. Recomendamos al Estado, por ejemplo, que establezca una fiscalía especial para las desapariciones forzadas para tener una investigación especializada y un proceso sobre este tema específico con una perspectiva nacional, porque esto es precisamente un problema nacional. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa. Acabamos de escuchar un fragmento de Luciano Hassan, que es miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, pues al presentar precisamente su informe, sus recomendaciones, pues su postura acerca del informe presentado por México en el tema de las desapariciones forzadas. Esto que se presentó el viernes pasado y de lo cual hablaremos más ampliamente el día de hoy en este programa, en este enlace que estamos sosteniendo ya desde México hasta Argentina, donde ya se encuentra Luciano Hassan, después de haber participado la semana pasada en Ginebra con esta presentación. Gracias, Luciano, por tomar esta comunicación para hablar con CNN en esta ocasión. Bienvenido. Muchas gracias, gracias a ustedes. Al contrario, bueno, pues del viernes para acá se ha publicado mucho, por supuesto, en la prensa mexicana acerca del alcance, del contenido, de los principales señalamientos que hacen los miembros de este Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Agradezco que podamos escuchar en voz suya lo esencial, el mensaje principal que están enviando como expertos en la materia a México y a sus autoridades. No, bueno, para mí como integrante del comité, así como para el resto de mis colegas, también es importante poder explicar el contenido del informe y así también el contenido de la convención. Como probablemente muchos sepan y tal vez otros no, este es el comité más nuevo de Naciones Unidas, que comenzó a funcionar en el año 2011 y la convención entró en vigor en el año 2010. La Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Entonces, para nosotros también es muy importante un trabajo didáctico y pedagógico para que todos los gobiernos conozcan la Convención y sobre todo para que todos los ciudadanos de los Estados partes también la conozcan y conozcan sus mecanismos, la puedan utilizar y se comprenda también de la mejor manera posible el tipo de trabajo que el comité hace. Pues empecemos por ahí, Luciano, una revisión breve, precisamente de qué estamos hablando, de qué tipo de convención, qué mecanismo es el que se presentó el viernes en particular, qué representa todo esto. El comité tiene distintos mecanismos de protección contra las desapariciones forzadas. Lo que es claro es que la convención es una convención que está hecha por los estados de las Naciones Unidas, fue básicamente aprobada por la Asamblea General y después ratificada por distintos estados partes, entre ellos México, y que tiene por fin principal hacer que se proteja a las víctimas de desaparición forzada de la manera más eficaz posible y por lo tanto también cooperar con los estados, que el comité pueda cooperar con los estados para que esta protección sea justamente sostenible y sea eficaz. El comité, como le decía, tiene distintos mecanismos. El primero y el que más utiliza el comité hoy en día es el de las llamadas acciones urgentes, que es una suerte de habeas corpus internacional. Y uno podría decir, el segundo mecanismo es de la presentación de informes por parte de los estados. Es básicamente un mecanismo, una práctica donde no se trabaja caso a caso, casos individuales, sino que lo que hace el comité es evaluar informes que cada uno de los estados tienen que presentar 2 años después de ratificar la convención y donde tiene que cada uno de los estados explicar cuáles son las políticas públicas que lleva adelante justamente para cumplir con las obligaciones que emanan de la convención. Entonces, lo que hizo México, básicamente el año pasado, fue presentar este informe a fines del año anterior, en realidad del año 2013 ya, presentó su informe, el comité comenzó a evaluarlo. A mediados de año el comité preparó una serie de preguntas aclaratorias que remitió a México. Estas preguntas fueron aprobadas en la última sesión plenaria del comité en el mes de septiembre pasado y fueron remitidas al Estado, que las contestó unos días antes de esta última parte, que es la más conocida por el público en México, que tuvo lugar en Ginebra en los días 2 y 3 de febrero pasados.
donde el comité ahí lo que tuvo fue la posibilidad de intercambiar con las autoridades del Estado mexicano de manera directa, ya haciendo preguntas aclaratorias, pero sobre todo un trabajo previo que llevaba más de un año de duración. Esto en el marco de básicamente de la revisión del informe presentado por México, pero como le decía, el comité viene trabajando con México desde la entrada en vigor de la convención, básicamente desde la puesta en funcionamiento del comité, porque bueno, justamente en el marco de otras herramientas de protección que el comité tiene. Luciano, bueno, el documento está circulando desde el viernes para acá. Ustedes destacan algunos aspectos positivos del Estado mexicano sobre este cumplimiento de la convención, pero también se detienen, y ahí es donde me quiero detener yo en esta ocasión, en los principales motivos de preocupación y en un conjunto de recomendaciones. ¿Qué le preocupa a este comité sobre lo que pasa en México? ¿Cuáles son los puntos específicos de sus señalamientos? Bueno, las preocupaciones son varias y, como usted sabe, son varias también las recomendaciones. De hecho, este es el eje central de este documento. Son documentos que por su esencia tienen la finalidad de justamente presentar preocupaciones y recomendaciones. Si fuera todo bonito no tendría sentido tampoco hacer este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? O sea, toda la intención de este documento es la de cooperar con el Estado mexicano para justamente lograr resolver lo antes posible este problema. En particular, sobre las principales preocupaciones, uno podría mencionar incluso por lógica humanitaria. Y lo primero es la búsqueda de las personas desaparecidas, tratar de garantizar a través de las políticas que las búsquedas de las personas desaparecidas sean lo más rápido posible y que sean lo más eficaces posibles, por lo tanto que se puedan afianzar las instituciones del Estado dedicadas a esta materia y coordinar sobre todo las distintas instituciones que están participando de este tipo de tareas. La segunda, para resumirlo, podría ser la cuestión de los registros. Esto ha sido de gran preocupación por parte del comité, básicamente la ausencia de estadísticas claras sobre la cantidad de desapariciones forzadas y sobre todo la falta de distinción entre las meras desapariciones o los casos de ausencias de personas de las desapariciones forzadas. Cuando nosotros hablamos de desapariciones forzadas en términos jurídicos en el marco de la convención, lo que estamos diciendo básicamente es que hay una persona privada de la libertad de manera ilegal, pero que al mismo tiempo esa privación contó con alguna forma de participación del Estado. Y esto no quiere decir que la persona que haya secuestrado a la víctima sea necesariamente un oficial de policía, del ejército o algún miembro del Estado de la administración, sino que alcance, de acuerdo a la convención, con que el Estado haya prestado algún tipo de apoyo o incluso en caso de aquiescencia del Estado. Es decir, que aquellos casos donde el Estado de alguna forma está dejando que las desapariciones ocurran, aunque sean ejecutadas a través de, por ejemplo, el crimen organizado, si el Estado, básicamente si se da este estándar de aquiescencia, para el comité y para la convención estamos frente a una desaparición forzada. Entonces, bueno, ¿por qué nos importa tanto la cuestión de registro? No solamente porque somos los locos de la estadística, por supuesto, lo primero y principal es que detrás de esos números hay personas, y detrás de cada una de las personas desaparecidas hay familias que están buscando desesperadamente a sus familiares. Una de las características centrales y más traumáticas del delito de desaparición forzada es justamente la falta de información y la desesperación de las familias. Lo que entonces el comité hizo en este sentido, en este documento de recomendaciones, es evaluar algunos estándares mínimos que el comité entiende que deberían estar presentes justamente en este mecanismo transnacional de búsqueda. Un poco esa es la esencia de lo que el comité ha hecho en este documento. Ha tratado de establecer distintos estándares mínimos para básicamente el cumplimiento de las distintas obligaciones
el Estado de México tiene en relación con la Convención. Si me permite, Luciano Hassan, desde luego retomamos algunas otras recomendaciones, dejando efectivamente el subrayado de estos 3 elementos que han considerado como urgentes, desde luego el tema pues de los registros, el tema de los mecanismos para la búsqueda y la situación de migrantes como los 3 grandes ejes urgentes para el Estado mexicano. Déjeme, Luciano Hassan, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Le adelanto que, bueno, me gustaría una respuesta suya como parte de este comité a partir del comunicado que el gobierno mexicano emitió sobre lo que ustedes han dicho. Ha dicho el gobierno mexicano que no reflejan adecuadamente la información presentada por México. Regresamos con ese punto, volvemos con usted en un instante. Bueno, regresamos en esta conversación desde México hasta Argentina, donde se encuentra Luciano Hassan, miembro de este Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que el viernes pasado pues presentó su informe, este informe que ha sido muy comentado todo el fin de semana y que tiene que ver precisamente con el tema de las desapariciones forzadas en México. Luciano, bueno, además de escuchar toda la explicación que nos da sobre el alcance de lo que ustedes están planteando, ahora le pregunto sobre la respuesta que ha dado el gobierno mexicano a través de un breve boletín, una cuartilla apenas, donde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores informan que recibieron las recomendaciones de ustedes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y pues han dicho que el comité no refleja adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo en México para la lucha contra la desaparición forzada en nuestro país. ¿Qué dice Luciano sobre esta respuesta que da el gobierno mexicano a lo que ustedes han dicho hasta el momento? En principio podría reaccionar con algo de sorpresa porque de hecho el diálogo se dio de manera muy cordial y muy cooperativa. El comité ha reconocido sobradamente el alto nivel de la delegación que el Estado mexicano envió a Ginebra, 27 personas de altísimos cargos en el gobierno, tanto en el gobierno federal, incluso participó de la sesión hasta un gobernador, y la verdad que había representación de todas las instituciones claves. Se evaluaron algunas cuestiones que había planteado el Estado mexicano, y básicamente el comité está muy seguro de toda la información que ha plasmado en este documento. Desde ese punto de vista, eso es lo que les puedo decir, que el comité no tiene ninguna duda sobre las afirmaciones que ha hecho y sobre las recomendaciones que ha hecho, pero en cualquier caso entendemos que justamente lo que el comité está haciendo con el Estado mexicano, así como lo hace con todo el resto de los estados que son partes en la convención, es entablar un diálogo cooperativo y por lo tanto entendemos que justamente no se termina con estas observaciones, que luego de las observaciones habrá justamente una oportunidad para hacer un seguimiento y el comité está absolutamente abierto para dialogar con las autoridades del Estado en caso de que hubiera alguna duda. Inclusive justamente como lo que el comité está proponiendo en muchos de los casos es determinada puesta en funcionamiento de instituciones públicas, de instituciones para la persecución penal, para la búsqueda, etcétera. Estamos absolutamente conscientes de que esto requerirá de un trabajo en algunos casos de corto plazo, pero en otros de mediano y largo plazo, y el comité está absolutamente con voluntad de cooperar, de escuchar al Estado, de ver cuáles son las posibilidades, de tratar de básicamente también de usar la experiencia del comité por su mirada justamente universal, con miembros de distintas regiones del mundo, que básicamente con experiencias de básicamente situaciones de justicia transicional en distintos lugares del mundo para poder colaborar con el Estado mexicano. Luciano Hassan, de cualquier manera tampoco es específico el gobierno mexicano porque solamente plantea que el comité no refleja adecuadamente la información presentada por México y que no aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos pues para combatir la desaparición forzada en nuestro país. No hay una precisión sobre exactamente a qué se refieren de lo que ustedes dijeron en su presentación.
puedo adivinar, y eso así lo digo, que se pueden referir a lo que la prensa mexicana destacó mucho en sus titulares, que ustedes plantean que en algunas regiones de México el tema de la desaparición forzada es una práctica generalizada. ¿Así lo plantean ustedes? ¿Esa es una parte de su análisis de lo que pasa en México en esta materia? Efectivamente, eso ha sido analizado por el comité y ha sido plasmado en la recomendación de esa manera. Esto básicamente son criterios jurídicos que existen en la convención, son formas básicamente de describir las desapariciones forzadas. No se habla de generalizada porque sí, es justamente una descripción normativa, es decir, las desapariciones pueden ser desapariciones aisladas, pueden ser desapariciones generalizadas o sistemáticas en términos de la convención. El comité ha evaluado por distintas razones que la situación en México puede describirse como una situación generalizada. ¿Por qué el comité? ¿En base a qué fundamentos el comité establece u opina que estamos frente a desapariciones generalizadas? En primer lugar, porque básicamente lo que vemos es una masividad, y esta cuestión, aunque los números no son claros, sí estamos hablando de diferencias de miles, es decir, estamos hablando de miles de desaparecidos, con lo que la cuestión cuantitativa que define básicamente la generalización está dada. Por otro lado, lo que el comité interpretó es que no estamos viendo desapariciones focalizadas en algún lugar del Estado, sino que vemos buena parte de los territorios del país donde ocurren desapariciones. Salvo en varios estados en el sur del país, lo que vemos es más de la mitad o casi 2/3 de los estados tienen básicamente un problema en relación con el flagelo de las desapariciones forzadas. Y como tercer elemento, lo que vemos también es una básicamente poca respuesta del sistema de justicia penal en relación con las desapariciones. Básicamente lo que uno podría, para que se entienda de manera clara, lo que vemos es una situación de impunidad, donde el mismo Estado mexicano, cuando le pedimos precisiones en relación con casos de desapariciones forzadas que hubiesen avanzado en la justicia penal, nos mencionó solamente 6 casos. Es decir, estamos hablando de miles de desapariciones, de los cuales solamente 6 han tenido respuesta en términos jurisdiccionales. Y es cierto que conocemos de otros casos en algunos estados, es decir, en la justicia estadual, por ejemplo en Nueva León, donde ha habido avances muy importantes que el comité destaca. Pero bueno, básicamente en base a estos 3 elementos, el comité observó, en relación con la información confiable que ha recibido, que la situación básicamente podría describirse como una situación de desapariciones generalizadas, muchas de las cuales son desapariciones forzadas, porque eso también es parte básicamente de lo que el comité intenta explicar. Básicamente son las diferencias entre las desapariciones y las desapariciones forzadas. Esto es tal vez una cuestión muy técnica, pero las desapariciones forzadas, como les decía antes, son aquellas donde al menos hay alguna forma de intervención estatal. Las meras desapariciones son desapariciones en las cuales hay una privación de libertad, donde hay una negativa a informar sobre el paradero de las víctimas, pero no aparece esta intervención estatal. Sin embargo, estas desapariciones, aún sin ser desapariciones forzadas, generan una obligación al Estado de investigar las desapariciones y por lo tanto luchar contra su impunidad. Esto surge del artículo 3 de la Convención, con lo que también es de interés de la Convención y por lo tanto del Comité. Estos serían básicamente los elementos por los cuales el Comité hace esta descripción de la situación como una situación generalizada a lo largo de una parte importante del país. Y probablemente sea el motivo por el cual el gobierno mexicano pues emitió un comunicado donde dice que no están reflejando adecuadamente las informaciones presentadas por México. Presumo que a eso se referirá, pero en fin, como no es preciso el gobierno mexicano, dejamos que ustedes afirman que efectivamente se trata de una situación generalizada por la explicación que acaba de dar en este momento Luciano Hassan. Después de la pausa le propongo un comentario sobre el tema Ayotzinapa. Sé que ha dicho, y así se entiende, que este comité no se ha pronunciado caso por caso de desapariciones forzadas. Sin embargo, un asunto
icónico, digámoslo de esa manera, para México, que es el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, pues es algo de lo cual ustedes han dado una opinión. Después de la pausa, regresamos con esta parte. Entramos en la parte final, regresamos con Luciano Hassan del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Volvemos con él. Bueno, entramos en la parte final de esta conversación con Luciano Hassan del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Luciano, aunque sabemos que el comité no se pronuncia sobre caso por caso en el tema de las desapariciones forzadas, es evidente que un asunto como el de Ayotzinapa, que ha tomado una relevancia internacional y que en México es un asunto a flor de piel, merece un comentario evidentemente en estos momentos. ¿Qué plantea este comité, qué plantea usted sobre un caso como el de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa? Lo que el comité plantea en sus recomendaciones en relación con el caso es que de alguna forma ilustra la gravedad de la situación y los desafíos que el Estado mexicano enfrenta en relación con la investigación, sanción y búsqueda de las personas desaparecidas. En cuanto al valor que yo puedo asignar en términos personal a la situación, más allá de que nosotros realmente creemos y pensamos que tenemos que darle igual valor a los miles de desaparecidos y a los familiares y allegados que están buscando a los desaparecidos. Lo que es muy importante del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala es que precisamente está quitando a muchos otros casos de la sombra que en general tienden justamente, es la regla general de los casos de desapariciones forzadas. ¿Por qué esta técnica criminal de desapariciones forzadas justamente se desarrolló hace muchas décadas en distintos lugares del mundo? Justamente para tratar de mantener en las sombras, debajo de la alfombra, estos gravísimos crímenes. Cuando se iniciaron, por ejemplo, en Argentina, el caso que yo muy bien conozco, las desapariciones forzadas de manera masiva, una de las explicaciones que daban las autoridades militares de la dictadura en documentos no públicos era que justamente lo que querían evitar era los asesinatos, los fusilamientos de opositores, como había hecho el Chile de Pinochet, que había generado una grave repercusión internacional. Sin querer hacer ningún tipo de comparación, justamente parte de la lógica del crimen de la desaparición forzada es su oscuridad, su falta de aparición en la primera etapa de los diarios, etcétera. Y de alguna forma lo que vemos es que este caso de los 43 estudiantes sirve para eso, para mostrar también la situación que están viviendo muchos otros familiares buscando a sus seres queridos que están desaparecidos. Fuera de eso, entendemos que son 43 casos más, como hay otros cientos y miles de casos de desaparecidos que están en una situación parecida y que merecen la atención de toda la sociedad y, por supuesto, de las autoridades gubernamentales. Sin duda, Luciano Hassan, pues le agradezco mucho que haya compartido con nuestro auditorio en México de este programa el alcance de este informe, el alcance de las observaciones sobre el informe presentado por México en el tema de las desapariciones forzadas en nuestro país. Estaremos en contacto, si me lo permite. Gracias por estar aquí esta noche. No, por favor, gracias a ustedes y un placer y a disposición. Gracias, estamos al habla, Luciano, y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle en este programa. Pásela bien, lo esperamos mañana. Hasta entonces. Hola, soy Cruz Cayaliz, CNN México.